Bien, nuestro estudio se titula Las plantas en el ciclo lunar, la fotosíntesis y la Torá. ¿Qué son las plantas? Pues las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como una fuente de energía como su alimento. Bien, si nos damos cuenta en lo que es las Sagradas Escrituras, las moedín, principalmente las primeras 4, son moedín que están relacionadas a la agricultura, particularmente con las plantas. Por ejemplo, la cebada está relacionada con Pesach, con Hag HaMazot y los Bikurim. El trigo y las brevas están relacionadas con Shavuot. Las brevas vienen siendo como una clase de higos, lo que pasa es que dependiendo la temporada en la que se hace el cultivo, pueden ser brevas o pueden ser higos. Ahora, ¿qué es el ciclo lunar? Nosotros entendemos que es el lapso en promedio de 29.5 días durante los cuales se observan todas las fases. Al término de la última fase, el ciclo se repite y así sucesivamente, siempre en el mismo orden. De las 4 fases, que son las 4 más conocidas que a nivel estandarizado, podemos encontrar que es la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Bien, aquí podemos ver una pequeña imagen de cómo podemos visualizar cómo se ve el proceso de la fase de la luna desde que está en todo el periodo, desde que está desde la luna completa, que recibe toda la energía solar, hasta que está en su fase oscura. Bien, ahora, ¿cómo afecta el ciclo lunar a las plantas en su proceso? La afecta en 4 fases distintas, en donde cada una de ellas se produce en un lapso de 7 días. Son 4 fases para un total de 28 días. Siempre en promedio, puede que un mes tenga los 29, puede que otro mes tenga los 30 días. Sabemos que ese promedio de 1.5 días es el día conocido como el Yom HaKeset, que es la fase oscura en la cual no se puede visualizar la luna en un periodo de 24 a 48 horas. Bien, ahora es importante que conozcamos esto porque a nosotros darnos cuenta de cómo la simbología de la palabra está relacionada y cómo poco a poco podemos ir entendiendo cómo puede ser la vida del creyente en Yahshua HaMashiach. Vemos que cada fase lunar está representada, como dije anteriormente, por un espacio de 7 días. Ahora vamos a ver qué va pasando con una planta. Básicamente estamos conectando que las fiestas de los Moedín son fiestas de agricultura y cada una de ellas, hacer agricultura, está relacionada con las plantas. Y cada planta pues pasa por este proceso de fase lunar para llevar a cabo lo que es su desarrollo, el fruto, y obviamente pues vuelve y se repite su ciclo. Entonces, por ejemplo, vemos que está la luna nueva a su mano izquierda. Vemos luego cuando se llega a la mata a su cuarto creciente. Luego la luna llena y luego en su cuarto menguante. Bien, ¿qué pasa en este proceso? Antes que nada quiero explicarles qué es la savia bruta y qué es la savia elaborada. Pues la savia bruta es algo que se da en las plantas cuando absorben el agua y los nutrientes del suelo. Entran a través de las raíces y estas sustancias en conjunto con las sales minerales son muy importantes para la alimentación de las plantas. La mezcla del agua con las sales minerales se llama savia bruta. Es algo que no ha sido procesado. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, para que la planta pueda fabricar su alimento. La savia bruta tiene que llegar hasta la parte superior de la planta, o sea, hacia las hojas, y el transporte de la savia bruta se realiza a través del tallo, a través de unos tubos muy finitos que se le conoce como vasos leñosos. En cambio, la savia elaborada viene siendo el resultado final de esa savia bruta, cuando ya ha pasado el proceso de la fotosíntesis y se obtienen unos ciertos resultados del alimento de la planta. Por ejemplo, cuando ya la savia elaborada es el resultado de los dióxidos de carbono que las plantas reciben a través de sus hojas,
Ellas ingresan al interior de la hoja, se mezcla la savia bruta, que es la que está subiendo de la raíz hacia las hojas. Luego se tiene unos cambios y obviamente se convierte en esa savia elaborada cuando tiene la fusión entre el dióxido de carbono, la luz, que es la que interviene en el proceso de la fotosíntesis, y el agua con los sales minerales, que es la que ha subido a través de toda la raíz. Entonces la savia elaborada es el alimento final de la planta, y de ella, en una fase oscura, se forman lo que se llama azúcares. También, como resultado de este proceso de la fotosíntesis, se libera oxígeno. Bien, ahora, ¿qué pasa con la planta durante la luna nueva, la fase de la luna nueva? Aquí podemos ver que en esta parte la savia se está moviendo hacia abajo y se concentra en las raíces. Aquí estamos hablando de la savia bruta. Se originan cambios de abajo hacia arriba, aunque la savia se encuentra activa en la parte inferior de las raíces. Es una fase de crecimiento, de resistencia. Sin embargo, el poder germinativo de la semilla en esta fase es muy mínimo. Es importante que tengamos esto en mente. En esta primera fase, la savia bruta se está concentrando en las raíces. Y vamos a ver cómo se puede conectar con lo que sería la parte espiritual del creyente. Otra parte importante que cabe destacar en esta primera fase, en la que estamos mencionando, es que también es donde se fortalecen las raíces. Cuando la savia bruta se está concentrando en la parte inferior de la planta, ahí donde también se aprovechan las raíces para engrosarse y para poder asirse hacia alguna roca, hacia la profundidad de la tierra para tomar fortaleza. Por eso que eso lo podemos ver en una comparación, por ejemplo, una alegoría espiritual, cuando en Juan 15:4 dice: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, sino que permanecéis en mí. Sabemos que nuestra raíz, quien nos da la fortaleza, es Yahshua HaMashiach, que es la raíz de David. Luego entonces entramos a la segunda fase. Esta segunda fase es la fase de cuarto creciente. Aquí es donde ya comenzamos a ver cómo la savia comienza a moverse hacia la parte superior de la hoja. Proporciona crecimiento, maduración y sustancia gradualmente, incluso hasta 4 días después de la luna llena. Los órganos son favorecidos, las hojas y las raíces son favorecidas, y la siembra de plantas en esta parte de la luna proporciona que sean frondosas, jugosas y fuertes. Aquí es importante ver que la parte es que comienza la savia a buscar la parte superior de la planta. Por eso que podemos ver en una parte alegóricamente espiritual, podemos decir entonces que cuando dice: mas buscáis primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí comienza la raíz a buscar la forma de subir, de buscarlo de arriba, a tratar de conectarse la savia bruta desde la raíz. En la segunda fase comienza a buscar todo lo que va hacia las alturas, hacia el tope de la planta. Luego podemos ver una de las fases más importantes, que es la fase de la luna llena. Y en esta fase podemos ver el poder germinativo ya está en crecimiento, alcanza su máxima expresión. Aquí la savia bruta asciende ya con gran poder nutritivo. Y este es el proceso que se da en la noche, pero sabemos que la fotosíntesis será durante el día. Y es en este periodo preciso donde se produce la fotosíntesis durante el día, para que la savia elaborada, que es el resultado de la savia bruta que está subiendo desde las raíces, pues obviamente puedan generar el alimento de la planta. A diferencia de los seres humanos, pues obviamente nosotros no somos autótrofos como las plantas. Las plantas tienen la capacidad de generar alimento para sí mismas. El ser humano depende de tener que comer con una planta, o el animal de tener que comer para poder generar echar alimento a su organismo. Luego vemos la otra fase, que es la que se conoce como la luna cuarto menguante, que ahí entonces ya cuando la savia ha empezado a descender. Ya la savia bruta iba en descenso, pero es porque ya después que se diseminó por todas las plantas, entonces ella comienza en descenso, pero es la savia que es elaborada, la que ya ha sido procesada. En esta parte, una de las partes más importantes de esta planta es que la planta en ese momento puede ser trasplantada de un lugar a otro.
porque no representa un riesgo para su estructura y para su organismo. Y obviamente si le buscamos un sentido espiritual a esto, es ser removidos o trasplantados de un ámbito terrenal a un ámbito espiritual. En el caso anterior, que es la fase de la luna llena, la vamos a más adelante, vamos a concentrar, a expandirlo un poquito más porque queremos ver qué tipo de relación tiene la misma con el Raj Shaul. Bien, ahora vamos a hacer énfasis en la fase anterior porque la parte importante es que la fotosíntesis es donde se produce ese alimento en la parte superior de la planta, que es que reciba lo que son las sales minerales de la raíz en conjunto con el agua. Tiene un encuentro en la parte superior de las hojas, que es con el dióxido de carbono, interviene la luz y obviamente en ella entonces se hace un proceso. En este proceso se elabora el alimento a partir de la savia bruta, la cual está compuesta por agua, sales minerales, mediante la utilización de la luz y el dióxido de carbono. Ahora, el resultado de este proceso da lugar a la savia elaborada, a la formación de glucosa y a la liberación de lo que se le conoce como oxígeno molecular. Cuando la planta termina de hacer el proceso correspondiente, obviamente podemos darnos cuenta entonces que ella durante ese proceso forma moléculas de azúcar o glucosa, libera oxígeno, o sea, ella recibe dióxido de carbono y libera oxígeno, y obviamente pues también ella de una u otra forma entonces trata de hacer el proceso de la alimentación completa de la planta. ¿Qué ocurre durante este proceso? En este proceso podemos ver que ocurre lo que se llama la fotólisis del agua, que es donde la luz rompe la molécula del agua y la separa. Aquí en este proceso de la fotosíntesis empieza entonces con lo que es el dióxido de carbono, que ya sabemos que es lo que ellas reciben de lo que exhalamos los seres humanos, y se da esta reacción que es la cual que posteriormente vemos que es la formación de glucosa. Bien, algo que podemos decir que es un poco llamativo son las numeraciones que se dan en este proceso químico. ¿Por qué? Vemos que el dióxido de carbono, su fórmula es el CO2. Si hacemos un conteo de protones, ella tiene un total de 22 protones y su peso molecular es 44. El peso molecular o la masa molecular de un átomo es como si usted quisiera comprar papa o yuca y ponerle en una balanza y saber eso que usted cogió, qué peso tiene. Entonces, podemos ver que el dióxido de carbono tiene 22 protones con un peso molecular de 44. La fórmula del agua, que es el H2O, tiene un total de 10 protones con un peso molecular de 18. Y esto es importante porque debemos ver a nivel simbólico cómo el agua tiene una relación para lo que es la vida, que también es 18, y para lo que es el pecado, el yatá en hebreo, que también está, su numerología es igual a 18. Bien, ¿qué ocurre aquí en la fotosíntesis? A modo de imagen, vemos que en la parte superior entra un fotón de luz. El fotón de luz provoca que la molécula que es H2O se rompa, se divida, dando en su lugar a la parte que dice ciclo de Calvin, que es la fase oscura. De ahí se forma lo que es la glucosa o el azúcar. Y del agua que se libera al final, este O2 azul que viene siendo el oxígeno que se libera en ese proceso. Ahora, si nosotros buscamos y fragmentamos la luz blanca, que es la que recibe el proceso de la fotosíntesis, vamos a ver que la luz se refleja en 7 colores. Y estos 7 colores están relacionados con las 7 fiestas, con las 7 Moedín. Podemos relacionar, por ejemplo, el color rojo con el sacrificio de Pesach, el color anaranjado con los panes y levadura. La palabra que se usa para Omer, cuando se traduce es dorado o amarillo, que la podemos relacionar entonces con los Bikurim. Podemos relacionar entonces la parte verde con los Shavuot, porque sabemos que, según los sabios de nuestra bendita memoria, se ha dicho que el monte Sinaí reverdeció cuando la Torá o los mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí a Moshe, valga la redundancia. Podemos entonces indicar el azul relacionado con Yom Teruah. Podemos el índigo, que es un color más oscuro, relacionado con el día de Yom Kippur, como la vestimenta que trae el sacerdote. Y finalmente Sukkot, con las fiestas del nacimiento del Mashiach, que cuando él regrese, él viene como un rey, y es el color que está relacionado con la vestidura real.
correspondientemente. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de la fotosíntesis? Pasa lo siguiente. De estos 7 colores que se desprenden de la luz blanca, cada color da un tipo de radiación, un tipo de frecuencia de onda, que cuando se coloca la clorofila, que es lo que recibe en la mata, el proceso de la fotosíntesis, ella absorbe los colores que no son igual a ella. Por eso vemos aquí en la imagen que entran las 7 frecuencias de los 7 colores de la luz blanca, y sin embargo se siguen proyectando hacia el frente el color verde y el color amarillo en la clorofila. ¿Por qué? Porque ella solamente va a coger la fortaleza de la onda que está relacionada a los demás colores y va a refractar o va a seguir hacia adelante con los colores que son iguales a ella. Ahora bien, viene la parte importante. ¿Qué relación alegórica puede tener este proceso con el Ra's-Shaul? Puede tener una relación espiritual muy bonita y muy poderosa, porque en la palabra, y vamos a verlo un poquito más adelante, siempre también el ser humano es comparado como con una planta o con un árbol. Entonces, por ejemplo, los pasajes siguientes, Marcos 8:24, cuando Yahshua sanó al ciego, él mirando le dijo: veo los hombres como árboles, pero los que veo andan. Cuando ejemplo Yahweh dice en Yeshayahu 56:3 o Isaías 56:3, le dice: el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo que me apartará totalmente de su pueblo, ni dígale a eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. También vemos que la comparación de un sadik, la comparación de un justo, cuando vemos el Salmo Tehilín 1, que habla de que el sadik es como un árbol que está junto a corrientes de agua, que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Porque esta parte es importante, porque en la parte de la luna llena, cuando ya se está haciendo el proceso de la fotosíntesis, esa es la parte donde se produce el fruto de la planta. El fruto que se da en la planta, que posteriormente la planta usted puede cosechar, el fruto que se da es justamente por el proceso de la fotosíntesis. Ahora, veamos quién era Ra's-Shaul. Ra's-Shaul era un judío de la escuela de Gamaliel y de la secta de los Perushim o los fariseos. Por ejemplo, cuando él hace su narrativa en el libro de Geburó, Hechos 22:3-5, que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente está conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote, también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí y para los que fuesen castigados. Ahí vemos la narrativa que hace Hechos 26:4-11 cuando hizo su defensa ante el rey Agripa, que lo pueden tener como una referencia de la lectura. Ahora bien, ¿dónde quedaba Tarso ubicado? Tarso, en el tiempo pasado, había pasado de ser una colonia griega a ser una colonia romana. Tarso estaba ubicado en Turquía. O sea, podemos entonces entender que Ra's-Shaul fue un turco culturalmente greco-judío con una ciudadanía romana, influenciado por las culturas helenísticas, judías y romanas. Él presentando una de sus cartas de presentación, Filipenses 3 del 4 al 5, cuando dice: yo fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la Torá, irreprensible. El término fariseo viene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. ¿Cuáles eran las características de los fariseos en el siglo I? Su sentido de superioridad sobre las naciones paganas idólatras, sus preceptos arrogantes y orgullosos que desarrollaron un formalismo exagerado. Se prohibía el matrimonio con los paganos, inclusive muchos de los matrimonios contraídos previamente fueron disueltos por su legislación. Sus creencias se fundamentaban en la ley de Moshe, no aceptaban ni creían las enseñanzas de Yahshua HaMashiach, por lo que siempre buscaban acusarlo. Ellos introdujeron la creencia en la resurrección, y esta parte es muy importante porque vemos que esta es una herramienta que posteriormente Ra's-Shaul utiliza dentro de los temas de predicación. Introdujeron la creencia en la resurrección y las futuras recompensas, ayudando a la inserción del cristianismo. Eso ya viéndolo de una perspectiva, obviamente, donde la gente evangélica piensan que lo que él predicaba era relacionado al cristianismo y no realmente relacionado a la Torá.
Eran hombres cultos y que conocían sobre la ley y los profetas. Los perushim eran los que representaban la clase media en aquel entonces en Israel. Hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres, cuidaban sus apariencias, como lo refleja Mateo 23:5, por lo que Yahshua les dio el calificativo de fariseos hipócritas. Otras creencias de ellos creían en la inmortalidad del alma, la libertad humana, aceptando que el destino ejercía influencia sobre los seres humanos. También creían en la recompensa y en el castigo eterno. También tenían la interpretación de la Torah oral, las leyes rabínicas por encima de la Torah escrita. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con el rabino Shaul? Sencillo. Shaul vemos que es una persona que tenía una formación totalmente fariseica, rabínica, donde no se tenía un conocimiento del Mashiach. Cuando vemos en la palabra y la diferencia entre una planta y un árbol son básicamente los cambios y las diferencias son físicas, porque para el proceso de fotosíntesis entre una planta y un árbol se da el mismo proceso. Simplemente que una planta tiene tallos delgados, un árbol tiene un tronco bien grueso. Son en las diferencias fenotípicas o de características físicas son básicamente las diferencias físicas, pero en lo interno ocurre y transcurre el mismo proceso de fotosíntesis. ¿Qué pasó internamente con el Rab Shaul? Rab Shaul ya había tenido en el proceso de fotosíntesis personal había sido una preparación de la Torah. O sea, que las aguas que él recibía en sus raíces había sido a los pies de Gamaliel, tenía una preparación de conocimiento de ley rabínica, ley farisaica, pero sin tener la revelación del Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que el proceso de fotosíntesis ocurre cuando la luz que rompe la molécula del agua, cuando se encuentra en la parte superior de la planta. Cuando él tuvo el encuentro en Damasco con Yahshua HaMashiach, él tuvo la misma reflexión de la luz que entró dentro de su teología, quebrantando dentro de sí la molécula de su conocimiento. La molécula del agua sabemos que la palabra el agua representa la Torah. Y de la misma manera que él tenía ya ese conocimiento arraigado y en la preparación que él tenía por Gamaliel, pero el no tener conocimiento y no tampoco discernir ni tener la revelación del Mashiach, él tiene que entonces recibir este encuentro con el Mashiach directamente. ¿Para qué? Para que entonces él pudiera ver y visualizar lo siguiente. La luz que es el Mashiach quebranta en él la teología dentro de él farisaica, dividiéndole en dos. Cuando vemos que la molécula del agua se separa en dos, rompe de los protones que tienen, que son 10, los rompe en 2 y en 8. El 2 representa el Mesías. Cuando una planta recibe lo que es el proceso de fotosíntesis y el dióxido de carbono, dijimos que tenía un conteo de 22 protones. Si vemos a nivel alegórico espiritual, el alefato también tiene 22. Entonces, el Mesías hizo tener un encuentro dentro de Rab Shaul. ¿Para qué? Para que él convirtiera la fuerza del alefato hebreo, sus raíces, el agua de la Torah que había recibido por su conocimiento y preparación en los pies de Gamaliel, para que dentro de él entonces se rompiera este pequeño este pequeño secreto de que la Torah que él tanto conocía internamente estaba hablando del Mashiach que él no había conocido. Entonces, vemos que cuando él tiene este rompimiento interno, se libera una molécula de oxígeno. Oxígeno molecular dice que libera 16 protones al aire, que es el O2. Si usted numéricamente utiliza suma el 1 más 6 son 7, la palabra Sod secreto es 70, utilizando las 3 palabras hebreas, que también da 7. Entonces, ¿qué pasó con Rab Shaul? En Rab Shaul, ese encuentro con el Mesías, de él se liberó un Sod. El entender y conocer que tanto la Torah de la que hablaba Moshe, que él había sido formado, el Yahshua HaMashiach, era la revelación de la Torah, era la Torah hecha carne. Entonces, la fase oscura que también pasa en esta fotosíntesis se forma a lo que es la parte, básicamente, la glucosa. Y la glucosa que se forma, la glucosa es algo dulce. Y lo vamos a ver más adelante, qué tipo de relación puede tener a nivel de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasó con él? Cuando esa luz penetró en él, ya sabemos ahí que se liberó ese oxígeno
se dividió en 2 y en 8 en ese rompimiento, y ahí se libera el Sod de Yahshua HaMashiach, siendo la Torá hecha carne. ¿Qué pasa luego? El número 10 está relacionado con los Mitzvot, los mismos que fueron entregados en el monte Sinai a Moshe, que a su vez está relacionado con lo que es la Torá. El hecho de que la molécula del agua se rompa con la luz es para que fuera revelado el 2, que representa la letra Beit o Yeshua, dentro del conocimiento de la Torá que tenía Rab Shaul, como un perushim o como un fariseo que él era. Cuando se completa el proceso de la fotosíntesis, se libera el oxígeno molecular, que es el O2, que representa los 16 protones que se liberan al aire. Vemos luego que a partir de esta liberación, ya vimos aquí que mencionamos la palabra Sod, que en el electrón está codificada con la 5475. Luego vemos más adelante, como le había dicho al principio, que en el proceso de la luz que se recibe, la refracción de colores, los únicos colores que no fueron absorbidos por el pigmento verde, que es la clorofila, son las ondas relacionadas a los colores amarillo y verde, que ya habíamos relacionado con las fiestas de Bikurim y las fiestas de Shavuot. Entonces, como una de las bases creenciales y credos, valga la redundancia, de los fariseos era que creían en la resurrección, no es descabellado considerar el hecho de que Shaul hablara del Mashiach. ¿Por qué? Porque uno de los credos más famosos que tenían los fariseos en ese momento era que ellos creían en la resurrección. Entonces el Mesías, cuando él es revelado el Sod a través de su encuentro con Shaul, él le hace entender, utilizar esa herramienta y esa postura para hacerle ver que él es el Mesías prometido. Y él iba a hacer la carta de presentación, Yeshua iba a hacer la carta de presentación que iba a utilizar el Rab Shaul ante los Goyim, ante los gentiles. También podemos ver que al resucitar se presentaron los primeros frutos, y eso lo vemos cuando él lo narra en 1 Corintios 15:23. Y obviamente que Shavuot, que fue la otra parte de la luz que siguió reflejando hacia el frente en el experimento de la clorofila, que representa la fiesta del monte Sinaí, donde se entregó la Torá, que dicen los Jamín de bendita memoria que el monte Sinaí reverdeció. Finalmente, Rab Shaul, al haber sido doctrinado como un doctor en la Torá, como un fariseo sin tener la revelación del Mesías, ese deseo, ese encuentro fue lo que provocó en él ese deseo obsesivo de perseguir a los mesiánicos, a los Meshihim. ¿Por qué? Vemos que una de las narraciones que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, él estuvo presente cuando estuvieron apedreando a Esteban. Y antes de que él cesara esta cacería contra los Meshihim del siglo I, él luego da testimonio de por qué fue necesario, de que ese encuentro fue el punto de inflexión en el ministerio de Rab Shaul, para él utilizar las creencias de los Ferushim y la revelación de Yahshua HaMashiach como una herramienta para él llevar la palabra a los Goyim. Luego podemos ver también que finalmente en la fase oscura de lo que es el proceso de la fotosíntesis, cuando ya no hay sol, se forma entonces lo que es la glucosa que utiliza la planta. Y podemos tener también que la glucosa, que es el alimento que forma la planta, es la alegoría en la Torá. Y cuando vemos los pasajes que habla Ezequiel 2:8 al 10 o Ezequiel 3:3, o el pasaje de Apocalipsis, el libro de Higalus 10:9, cuando dice que la Torá en la boca era amarga, era dulce en la boca, pero era amarga al vientre. Entonces, cuando vemos al final de todo este proceso químico, que vemos que el peso molecular del dióxido de carbono es 44, si lo llevamos a la numerología, el 44 usted lo reduce, da 8. El peso molecular del oxígeno que se libera del proceso de la fotosíntesis es 32, si usted lo reduce, eso da 5. 8 más 5 son 13, y ahí podemos ver que toda la creación está relacionada con Yahweh, bendito sea su nombre. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que cuando usted dice Yahweh, que usted inhala, exhala, obviamente usted inhala y dice Yah. Si le ponen un estetoscopio y cuando exhala dice We, usted está hablando del nombre bendito sagrado. Pero vemos que el número que da aquí este proceso de fotosíntesis es el número 13, el número de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach en la numerología da 13, el amor da 13.
Y si seguimos verificando un montón de atributos en las Sagradas Escrituras, están relacionados con el 13. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? De que todo lo que respira alaba a Yahweh. Por eso que vemos que entendemos que la marca del Eterno, la marca de Hashem, no solamente está limitada a la escritural, sino que toda su creación esconde un registro que va relacionada con su creador. Él pone su sello sobre su creación. Y es por eso que de la misma manera en que en los 4 procesos de la planta, en la cual primero tiene que arraigarse en su primera fase, recibirle el agua del piso, la Torá, con sus sales minerales, para luego ¿qué? Para luego entonces en su próxima fase comenzar ese deseo, eso que se absorbió, esa Torá que se absorbió, relacionarla con el pasaje de Mateo 6:33, buscándolo de arriba, tratando de conectar eso que se está para qué, para buscar el Sot, que se da en ese proceso de fotosíntesis cuando la luz del Mashiach, la luz del Ruach HaKodesh, penetra con eso que hemos leído de su santa y bendita Torah, rompe en nosotros entonces el conocimiento Peshat, con el conocimiento literal, y comienza en nosotros a traer un conocimiento de lo Sot, de lo sobrenatural, de lo poderoso, de lo oculto. Y es lo que nos permite posteriormente dar frutos, porque en esa fase de la luna llena, cuando ya se da la fotosíntesis y cuando el árbol da su fruto, por eso que vemos que muchos pasajes que él dice que por su fruto lo conoceréis. Cuando habla en el libro de Galuya de que el fruto del Ruach HaKodesh viene porque primero usted tiene esta búsqueda, tiene esta fase. Cada mes usted se presenta ante la fase lunar buscando primero conectarse, beber del agua de la Torah, buscándolo de arriba. Viene el Ruach y hace ese proceso de quebrantamiento interno para luego dar fruto. Por eso que vemos que Yahshua muchas veces decía que tenemos que ser nosotros que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y dice él en varias ocasiones en el Brit Hadasha de que el árbol que no da fruto será cortado. Aquel que no es capaz de dar fruto en sí mismo será cortado. Entonces, ahí es que nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia de cómo alegóricamente, de la misma manera que el ciclo lunar va relacionado a cómo el creyente debe tener una vida devocional con el Eterno. De cómo debe tener una vida, ese ciclo mes tras mes, buscando, aprendiendo, bebiendo Torah, recibiendo, buscándolo de arriba, que el Señor da la revelación y luego entonces cuando ya ese proceso baja, que es la última fase, es cuando entonces la planta tiene la capacidad de ser movida, puede ser trasplantada. Y cuando buscamos la alegoría de que puede ser trasplantado, puede ser de qué? De lo terrenal a lo espiritual. Y es por eso que así de la misma manera que el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos plantas, que estamos conectados a ese ciclo lunar y que ese aprendizaje es necesario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo como plantas y en su momento determinado poder ser personas que demos frutos dignos de arrepentimiento. Así que hasta aquí la clase. Esperamos, ¿verdad?, que haya sido de edificación el poder entender cómo se conecta lo que es los procesos bíblicos, los procesos espirituales, y cómo la Torah también puede ser conectada con la ciencia para uno entender que toda la creación habla del Todopoderoso. Si tienen alguna pregunta y si le puedo saber la respuesta, se la doy. Si no se la doy, se la dará un moré. Si no, me quedo con su pregunta y le investigo la respuesta, pero con mucho gusto. Entonces posteriormente sí, le daré su contestación. Shalom.